Capítulo 7. Acabo de tener un orgasmo increíble en una playa oscura, como si fuera un adolescente en celo. Seguramente en el pasado habría sentido una gran vergüenza, pero en ese momento no era así. Por primera vez se sentía normal. Dante acababa de descubrir un rincón de su alma que ella ni siquiera sabía que existía. No le había mentido al admitir que la hacía sentirse viva. Cuando Dante le dijo lo mismo, fue como si su cuerpo replicara las mismas emociones, como si una parte de ella hubiera estado hibernando toda la vida y por fin hubiese despertado. El mundo de Sara siempre había girado en torno a los estudios. Lo único agradable de los años que había pasado con su madre había sido la música, esos momentos en los que podía expresar su soledad tocando el piano. Por desgracia, nadie había querido protegerla de verdad, hasta Dante. Él la trataba como si fuera especial, pero por primera vez eso no tenía nada que ver con su coeficiente intelectual. Me quiere a mí. En cierto modo, era significativo que la mirase y le gustase la mujer que veía ante él, que la aceptara tan fácilmente. No mantenía las distancias porque se sintiera intimidado. De hecho, no parecía coaccionado en absoluto. Era evidente que no tenía ningún problema en darle órdenes cuando intentaba protegerla. Algo de lo que había tomado buena nota sus hormonas femeninas. Quizás Dante tenía una sobrecarga de testosterona, pero la estaba empujando a conocer sus límites, a tomar conciencia de sí misma como mujer. A pesar de ello, él también era vulnerable, algo que lo convertía en un hombre irresistible para Sara. Una deducción brillante, Einstein, es tan irresistible que pierdo la capacidad de razonar cada vez que me toca. El problema era que no quería resistirse a él, quería que la tocara, que le enseñara todo lo que se había perdido. Su formación era bastante precaria en la asignatura del placer carnal. Si un simple beso, un simple roce, habían sacudido los cimientos de su mundo de tal manera que apenas podía imaginar lo que sentiría al estar desnuda con él. No puedo hacerlo. Se llevaría una decepción si me quitara toda la ropa. ¿Qué pasa?, preguntó Dante con curiosidad, desde el asiento del conductor. Sara intentó ordenar sus pensamientos. Nada, ¿por qué? Ya no sonríes, no me gusta, respondió con brusquedad. ¿Había sonreído? Quizás sí. En realidad, lo que había hecho era pensar en él y en la agradable sensación que invadía todo su cuerpo tras ese orgasmo asombroso y revelador. También le gustaba que él quisiera protegerla. Si aquello no la había hecho sonreír, nada lo lograría. No ha pasado nada. Tan solo pensaba en que quiero desnudarme contigo y en lo triste que es no sentirme capaz de hacerlo, tal vez a oscuras. No me has dicho cuál es tu plato o tu color favorito. Cuéntamelo, le pidió él. El interés de Dante por saber algo más de ella le llegó al corazón. Ningún hombre había mostrado curiosidad por ella como persona. Incluso el tipo con el que había perdido la virginidad la había utilizado, seguramente para probar una asignatura que se le resistía. O eso, o había sido una pésima compañera de cama. Nunca había llegado a averiguar por qué la había dejado tras su primer encuentro sexual, pero el tema tampoco la había preocupado en exceso. Lo único que compartían era la facultad de medicina, y ella le llevaba mucha ventaja académica a pesar de ser más joven que él. Tras esa incómoda experiencia, había decidido que no se estaba perdiendo gran cosa. Sin embargo, ahora estaba segura de que se había equivocado. Solo le había faltado encontrar al hombre adecuado para que le enseñara. No sé montar en bicicleta ni bailar. De niña nunca jugué a las muñecas, tocaba el piano. De adolescente no tenía amigos porque me habrían quitado tiempo de estudio y porque no era imprescindible para desarrollar mi potencial. Siempre me he sentido rara al ser la más joven en el mundo de los adultos, pero tampoco recuerdo haber sido una niña. Lo único a lo que podía jugar era al ajedrez, porque era una actividad intelectual, pero solo con alguien que pudiera ganarme, porque mi madre quería que me enfrentara continuamente a retos. El deseo de Dante por saber más de ella había abierto las compuertas de un torrente de información que Sara nunca había creído que llegaría a compartir con alguien. Hasta que llegué a Ansbert, no tuve amigos de verdad, y me he sentido muy sola durante toda mi vida, porque era distinta. Nunca me he considerado normal. Sara tomó aire, luego, algo nerviosa, antes de añadir: mi color favorito es el rojo, aunque nunca me lo pongo para vestir, porque mi madre creía que era poco apropiado para una mujer intelectual, demasiado llamativo. Ya sabes que me gustan los sándwiches de langosta y me encanta la música clásica, pero también el country. A decir verdad, sé apreciar el mérito de cualquier estilo musical. Dudó unos instantes, y estoy segura de que tienes razón. El sexo va mucho más allá del acto que permite la reproducción de las especies. Dante
Detuvo la furgoneta en el camino que conducía a su casa y apagó el motor antes de volverse hacia ella con expresión de asombro. ¿Cómo es posible que no sepas montar en bicicleta? Sara se encogió de hombros incómoda. Pues mira, es que nunca he hecho algo porque sí, pocas veces, pero aquí he hecho muchas más cosas que en Chicago. Voy andando a sitios porque puedo. No tiene ninguna lógica y es una pérdida de tiempo, pero lo hago porque me gusta y me encantan las tiendas de Main Street. De vez en cuando quedo con alguna de las amigas que he hecho aquí y soy voluntaria en el centro de juvenil. Me gustan los clásicos, pero últimamente he devorado todas las novelas románticas que han caído en mis manos. Sara se desabrochó el cinturón y bajó de la furgoneta. Quizás no debería haber dicho nada. Quizás ahora Dante la considera un bicho raro. Se puso a buscar las llaves de casa rápidamente, la sacó del bolso y tomó en brazos a Coco, que había saltado en el asiento que Sara había dejado libre. Cuando la dejó en el suelo le quitó la correa para que explorara el territorio conocido. Se dirigió hacia la puerta de casa a toda prisa y no se dio cuenta de que Dante la seguía hasta que éste le arrancó las llaves de las manos y quedó atrapada entre la pared y el musculoso cuerpo de él. Lo miró a la cara y vio su expresión indescifrable. ¿Qué madre es incapaz de comprarle una muñeca a su hija? No le enseña a montar a bicicleta, ni deja que se distraiga con los juegos típicos de los niños. ¿Será posible? Y yo que creía que tuvo una infancia horrible por culpa de un padre maltratador y un alcohólico. Pero al menos nosotros jugábamos, y como nos sobraba el dinero, teníamos lo mejor de todo, incluidas las bicicletas. De lo contrario, la imagen de mi padre como miembro de la élite se hubiera visto gravemente afectada. El ritmo de su respiración agitada aumentó y por un momento pareció que le faltaba el aire. Ninguna otra mujer del planeta podía excitar mi deseo sexual como tú. Me da igual que vayas vestida o desnuda, pero el rojo es un color muy sexy. ¿Tienes un vestido rojo? Sara sintió, no muy convencida. Tenía uno, pero nunca se lo había puesto. Había sido un capricho que se había permitido un día que salió de compras con Randy y Emily. Póntelo cuando vayamos a cenar, le exigió Dante. Te enseñaré a montar en bicicleta. He visto que en la zona hay algunas rutas fantásticas. Hasta dejaré que me des una paliza al ajedrez. Sé jugar, pero no tengo ninguna duda de que eres mejor. Sara lo miró con recelo. ¿Por qué? Porque ha llegado el momento de que disfrutes de la vida. Sé lo que es entregarse en cuerpo y alma al trabajo. Que sea tu único mundo. Así que no puedo decir que no soy culpable de haber cometido el mismo pecado. Pero hay que encontrar momentos para otras cosas. Momentos para el placer. Los mejores recuerdos que tengo de Patrick son de cuando íbamos a pescar o cuando salíamos a dar una vuelta en moto fuera de la ciudad. Nunca he sabido llevar una vida muy equilibrada, pero quiero intentarlo. Patrick me decía que la vida era demasiado corta para no permitirse ciertos caprichos. Creo que tenía razón. Ahora no solo quiero vivir la vida por mí, también lo hago por él. Voy a hacer todo lo que siempre he querido hacer, pero no he podido. Creo que a él le habría gustado. A Sara se le negaron los ojos en lágrimas, al ver que la expresión del enfado de Dante se transformaba en un gesto de pesar. Aún no había superado la muerte de su compañero, pero estaba dando pasos en la dirección correcta. Estoy de acuerdo, dijo Sara con solemnidad, alargando la mano para acariciarle la mejilla. ¿Estás preparada para correr algunos riesgos? En el rostro de Dante se dibujó una lenta sonrisa que fue aumentando. Soy un maestro entregado. Dante tenía razón. Debido a la educación que le había dado su madre y a su trayectoria profesional, Sara no había podido hacer muchas cosas que siempre había deseado. Aunque maduró desde un punto de vista emocional cuando se fue a vivir lejos de su madre, aún no había logrado romper el cascarón de su aislamiento, que la mantenía apartada de los demás desde la infancia y de la adolescencia. Quería pasar tiempo con Dante, explorar nuevas emociones y su sexualidad. Su riguroso sentido de la ética se lo habría impedido si él todavía hubiese sido su paciente, pero ahora que había solucionado ese problema, tenía carta blanca para explorar la nueva situación, fuera cual fuese, con Dante. Como ya no eres mi paciente, creo que me gustaría, aunque el médico que has elegido no es tan competente como yo, dijo ella en tono burlón. A decir verdad, Samuels era un buen profesional con más de 20 años de experiencia, pero no podía dejar pasar la oportunidad de meterse con Dante, por haber renunciado a sus servicios. Prefiero tener un médico mediocre a oír cómo te quejas y te niegas a estar conmigo, murmuró él con impaciencia. Sara abrió la boca para replicar, pero Dante le plantó un beso con un gesto imperioso que la hizo olvidarse de lo que iba a decir. Fue algo breve, pero brusco y dominante. Cuando la dejó respirar de nuevo, su cuerpo pedía más guerra. Entra, antes de que te posea aquí mismo, contra la pared.
le dijo con voz estricta mientras le abría la cerradura y le devolvía las llaves. Tu estado físico lo desaconseja, replicó Sara, aunque aún intentaba recuperar el aliento cuando vio la expresión adusta de Dante. Creo que te sorprenderías. Sara cruzó la puerta, aún aturdida por el beso, pero en menos de un segundo pasó de aquel estado de ensoñación a ser presa del horror. ¡Oh, Dios mío! Se quedó boquiabierta, incapaz de articular palabra, aterrada al ver el estado en que se encontraba su adorable casita. Parecía como si hubiese explotado una bomba en el interior. Las lámparas y el resto de los objetos de cristal habían estallado en pedazos. Los fragmentos aparecían diseminados por el suelo. Todos los muebles estaban destrozados, los cuadros de la pared hechos añicos. En lugar que ocupaban los lienzos que ahora estaban en el suelo, solo quedaba un mensaje. El corazón le dio un vuelco cuando leyó las palabras pintadas en rojo en la pared desnuda. «Muérete, puta». «Joder, ¿pero qué ha pasado?», gruñó Dante detrás de ella. «No toques nada». La agarró de la cintura y la arrastró fuera de la casa. Se quedaron en el porche. «Quédate aquí y llama a la policía», le dijo con voz áspera y furiosa. Sara lo miró mientras él se dirigía a la furgoneta y regresaba armado con una pistola. Su mirada era fría y letal como la de un asesino. Había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, y Sara tuvo que hacer un esfuerzo para recordar que Dante estaba de su parte. El pánico la dominó cuando lo vio entrar en la casa mientras ella intentaba encontrar el teléfono. No lo perdió de vista mientras explicaba lo que había ocurrido, y al otro lado de la línea le aseguraban que la policía ya estaba en camino. Colgó el teléfono y se quedó boquiabierta mientras Dante recorría la casa, manejando la pistola como si fuera una extensión de su cuerpo, con cuidado de no tocar nada. Dante, susurró Sara mientras él desaparecía de su campo de visión y se adentraba en el pasillo, donde estaban los dos dormitorios y el baño. Se oían las sirenas a lo lejos, pero ella solo podía pensar en él. ¿Y si hay alguien dentro de casa? ¿Y si le hacen daño? Aún no se ha recuperado del todo. Se recordó a sí mismo que era un detective consumado, un agente de la policía, pero daba igual, los policías también podían morir. Dante acababa de perder a su compañero. Sara contuvo la respiración. Estaba temblando de pies a cabeza y agudizó el oído para prestar atención a cualquier ruido que pudiera indicar que Dante estaba en problemas. Las sirenas se oían cada vez más cerca, y ella lanzó un suspiro de alivio cuando Dante apareció de nuevo, guardándose el arma en la cintura de los pantalones. «El cabrón ya se ha ido», gruñó, y le dio un fuerte abrazo para consolarla. «Lo siento. ¿Quién puede haberte hecho algo así? ¿Y por qué?» «Quizás me ha encontrado». Intentó silenciar la voz de su cabeza, aferrándose a Dante, como si fuera un salvavidas, mientras intentaba asimilar lo ocurrido. Era más probable que hubiera sido unos gamberros, quizás unos turistas con ganas de destrozar algo, seguramente borrachos o drogados. «Muérete, puta». Había sido alguien que la conocía, o el asaltante simplemente había adivinado que en esa casa vivía una mujer. La expresión le resultaba inquietantemente conocida. «¿Cómo estaban las otras habitaciones?», murmuró sin apartar la cabeza del hombre. «Igual», respondió Dante. «La casa está destrozada». Se derrumbó al comprender que todas sus posesiones habían quedado hechos añicos. «Sí, lo siento mucho, cielo». Le estrechó la cintura con fuerza y le acarició la espalda con la palma de la mano para intentar calmarla. Ojalá hubiera atrapado al responsable de esto. Joder, ¿y si llegas a estar en casa? Sara se alegró de que no hubiera encontrado a nadie. El mero hecho de pensar que Dante se hubiera visto involucrado en algún tipo de enfrentamiento, sobre todo cuando aún estaba recuperándose, le provocó náuseas. Un todoterreno de la policía derrapó al detenerse en el camino, seguido de unos cuantos vehículos de patrulla. Sara reconoció al jefe de policía, Joe Landon, que se acercó corriendo a la puerta de casa. Era un tipo jovial al que se veía a menudo por la ciudad, hablando y mostrando fotografías de su último nieto o de su mujer, Ruby. Sara calculaba que debía de rondar 60 años. Tenía el pelo oscuro con canas, pero era corpulento, y estaba en buena forma para un hombre de su edad. Dante le informó rápidamente de lo que había ocurrido, y de que había buscado al asaltante sin tocar nada. «El equipo de la científica está a punto de llegar», dijo Joe en tono serio. «Creo que no nos conocemos». Miró la cicatriz de la cara de Dante, que se veía claramente a la luz del porche. «¿Es usted el héroe de homicidios del que tanto hemos oído hablar?» Dante asintió con cierta brusquedad. «Soy Dante Sinclair», afirmó y le tendió la mano. «Y yo el jefe Landon, pero todo el mundo me llama Joe». Le estrechó la mano con vigor. La policía científica apareció por el camino y los agentes entraron en casa,
para recabar pruebas después de que Joe les hubiese informado de lo que ocurrió. Les dijo que apenas tenían información, salvo que alguien había destrozado el interior del domicilio. ¿Acude usted mismo a las llamadas?, preguntó Dante perplejo. Habitualmente no, pero mi detective de delitos graves se ha trasladado a Boston porque su mujer ha conseguido trabajo hoy. Así que yo lo sustituyo. En el cuerpo de policía de Ansport no tenemos a nadie con suficiente experiencia para el trabajo. Miró a Dante con curiosidad. No estarás buscando trabajo, ¿verdad? Alarmada, Sara respondió. Tiene que recuperarse de las heridas antes de hacer cualquier esfuerzo físico. Soy detective de homicidios, es lo que sé hacer, replicó Dante. Aquí tenemos más variedad, añadió el jefe intentando convencer. Si cambias de opinión, ven a verme. Seguramente estás demasiado cualificado para el trabajo, pero quiero jubilarme dentro de un par de años. Ansport necesita un nuevo jefe de policía. Gracias, respondió Dante distraídamente, mirando hacia la puerta mientras los policías recogían pruebas, sin apartar el brazo de la cintura de Sara. Joe se acercó hasta él, observando a sus hombres mientras hacían su trabajo. Tras unos segundos de silencio, le dijo a Dante: Siento lo de tu compañero, hijo. Nunca es fácil perder un amigo. Dante se encogió de hombros. Trabajo en un distrito difícil. Hay muchos homicidios, la mayoría relacionados con bandas o tráfico de drogas. Me destinaron 2 veces a Vietnam y vi caer a mis compañeros uno tras otros, a veces ante mis ojos. En Ansport no hay muchos homicidios, pero sé que se siente al perder un amigo en el acto de servicio. Dante lo miró sorprendido. ¿Cómo demonios lo superó? Día a día, respondió Joe pensativamente. Cuando regresé del segundo periodo de servicio, conocí a Ruby y me cambió la vida. El amor de una buena mujer puede obrar milagros en un hombre. Nunca he olvidado los amigos que he perdido, pero intento honrar su memoria haciendo el bien. Ansport ha sido un bálsamo para mí. ¿Nació aquí?, preguntó Dante con curiosidad. Nací y me crié aquí. Conocí a Ruby aquí y cuando volví de Vietnam ya era toda una mujer, respondió con una sonrisa. Siguieron observando el equipo de trabajo en silencio hasta que Joe miró a Sara. ¿Tiene alguna idea de quién puede haberle hecho esto, doctora? Teniendo en cuenta las circunstancias, debemos asumir que podría estar relacionado con lo que le sucedió en Chicago. Sara se encogió de hombros. Puede haber sido cualquiera, quizás algún tema de drogas o algún joven problemático. Joe conocía toda su historia porque el caso de Chicago seguía abierto. Ella misma le había contado los detalles de la situación al llegar a Ansport. Si lo que querían era drogas, aquí hay muchas cosas que podrían haber vendido para conseguirlas, pero han preferido destrozarle. Sara, sé que es una posibilidad que da miedo, pero debemos estar preparados. Tengo que poner a los chicos en alerta por este tipo. Cuando hayamos reunido todas las pruebas, tendrás que comprobar si falta algo. Es una posibilidad que no podemos descartar, le dijo Joe con voz firme, pero amable. ¿De qué demonios estáis hablando?, preguntó Dante. ¿Qué ocurrió en Chicago? Eso debe contártelo Sara. Si no lo ha hecho es porque prefiere no hacerlo. Sara se encogió de hombros. De pronto sintió un escalofrío. No quería siquiera pensar en esa posibilidad. Trasladarse a Ansport había sido su vida. Se suponía que allí estaría a salvo. Sin embargo, la parte más racional de su cerebro tomó las riendas de la situación y supo que debía enfrentarse a los hechos. Sí, supongo que es posible. Hablaré con la policía de Chicago, a ver si tienen alguna novedad. Les contaré lo que ha ocurrido aquí, dijo Joe con un desde arrepentimiento. ¿Podré volver a mi casa?, preguntó Sara, que sabía que no podría pegar ojo después de lo sucedido. No, en estos momentos no, y no deberías estar sola, añadió Joe con firmeza. No lo estará, se quedará conmigo, le aseguró Dante inflexible. No tengo nada, ni ropa. Iremos a comprar lo que necesites. Ahora no puedes entrar ahí. No sé por qué han allanado tu casa, ni lo que pasó en Chicago, pero es obvio que alguien quiere acabar contigo. Esto tiene toda la pinta de ser una reacción furiosa por no haberte encontrado en casa. Dante miró a Sara con un gesto de enfado. Vas a tener que contarme quién quiere matarte. ¿Está de acuerdo, doctora?, preguntó Joe, que miró a Sara en busca de confirmación. De momento sí, admitió ella. Consciente de que no podía regresar a su casa hasta que la científica hubiera acabado de recoger las pruebas y se pudiera poner en orden aquel caos. Dante le lanzó una mirada, dándole a entender que ya hablarían del tema más tarde, cuando se le pasara el susto de ver cómo habían destrozado su casa. En ese momento estaba muy alterada y no podía razonar. Lo único que quería era el consuelo de saber que tenía a Dante cerca. ¿Va armado, detective Sinclair? Joe examinó a Dante con sus ojos castaños. Dante se llevó la mano a la espalda y sacó la pistola de la cintura. En Los Ángeles siempre voy armado, pero estando aquí no me pareció necesario.
Por eso dejé la Beretta en la furgoneta. Le mostró el arma a Joe. A partir de ahora siempre la llevaré encima. Así que es un hombre de Beretta, dijo Joe examinando el arma antes de devolvérsela a Dante. En casa también tengo una Glock, para que lo sepa, le informó Dante. No me parece mal que vaya armado, sobre todo ahora que va a cuidar de Sara. Pero permanezcan atentos, llámenme si ocurre algo fuera de lo normal. Ambos hombres intercambiaron sus números de teléfono, antes de que Dante tomara a Sara de la mano y la condujera a la furgoneta. «Coco», exclamó Sara, «tengo que llevarla conmigo». En cuanto la perra oyó su nombre, se lanzó a los pies de su dueña. Dante se agachó y la tomó de una mano. «Mía». Sara se quedó con Coco en cuanto ocupó el asiento del acompañante. La perra se enroscó en su regazo y le apoyó la cabecita en el pecho como si supiera que estaba angustiada. Ella la abrazó con fuerza, consciente de que necesitaba todo el consuelo del mundo.